Hola a todos, soy Lux Moreno y acá estamos encontrándonos en nuestro primer cafecito. Para empezar, contarles que un poco cómo empecé esta iniciativa, gracias a Facundo del Acua, que también es escritor, empezamos a usar estas redes como Cafecito, que son redes colaborativas en las que ustedes hacen una pequeña, digamos, contribución y nosotros generamos contenido para seguir generando más contenido. Pero antes que nada, antes de empezar este primer cafecito, una breve introducción de quién soy yo. Mi nombre es Lux Moreno y soy activista gorda y por la diversidad corporal. Soy activista y aparte soy profesora de filosofía de la UBA, especializada en comunicación de géneros y sexualidades, y en el 2015 hice mi primer documental que se llama El peso del amor. En el 2018 publiqué mi primera obra, que es Gorda Vanidosa. Ustedes seguramente ya la deben haber conocido. Este es el texto que básicamente hizo que mi nombre se conociera un poco más, y a partir de eso, y van a ver que esto es un poco, ya sé que es un libro, un poco improvisado, hoy vamos a hablar de algunas cuestiones. Y en este primer cafecito lo que les vengo a traer, aparte de tomarme un rico café verdadero, o sea, no es cualquier cosa, lo que vamos a hacer es hablar un poco de qué es el activismo borde y cuáles son las derivas latinoamericanas, ¿no? Y los efectos que han tenido en los últimos años. Como ustedes saben, el Cafecito App es una, vamos a decirlo así, es una aplicación que nos permite seguir fomentando nuestro trabajo y seguir sosteniendo todo este trabajo, que muchas veces es un trabajo no pago. O sea, lo sabemos porque generamos contenido en las redes y no es que lo hacemos para otros, sino que lo hacemos para que haya lo que vendría a ser un copyleft, ¿no?, de nuestras publicaciones. Así que en este primer cafecito, primero agradecerle a todos, todas y todos, y sepan que estos videos se pueden traficar, o sea, son de tráfico libre, y que, nada, los hice acá en mi casa con una torre eh, de tachos de pintura que han ayudado, y un poco para poder hablar de activismo borde. Bueno, cuando hablamos de activismo borde, siempre es una cosa interesante, o por lo menos a mí me parece como, al menos peculiar, cuál es el recorrido del activismo borde para llegar a nuestra región latinoamericana y cuáles son esas apropiaciones, ¿no?, de eh, los activismos bordes. Por un lado, o sea, tenemos un activismo borde que ha surgido a finales de los años 60 en lo que se llaman las revueltas queer. ¿Y por qué se llaman revueltas queer? Estas revueltas tienen que ver con personas que no querían ser asignadas a las luchas, ¿no?, de los feminismos de la segunda ola, que eran feminismos que estaban asociados a las mujeres blancas que accedían a la universidad. Tampoco querían ser nombrados como, o sea, aquellos de los movimientos homosexuales incipientes, sino que lo queer tenía una idea de cómo descentralizar o despegarse de una identidad. Las políticas queer son una serie de revueltas que surgen después del 68, ese famoso mayo del 68, que Blanchot, Deleuze, Nancy hablan tanto, que es, y que incluso Bifo, ¿no?, Franco Berardi, habla como el último momento, y Guy Debord lo mismo, el último momento de, digamos, de convergencia de lo heterogéneo, ¿no?, en estos jóvenes universitarios que se organizaron en el mayo del 68 en la Universidad de París, tomándola. Esta heterogeneidad de las políticas queer tiene que ver con esto, con una serie de reclamos no homogéneos en los que va a aparecer el activismo borde con el reclamo del acceso al sistema de salud. ¿Dónde aparece este activismo gordo? Bueno, aparece en Estados Unidos y aparece en Inglaterra. Es un activismo borde que lo que va a empezar a hacer es trabajar de alguna manera con esto, ¿no? Con dar cuenta de la estigmatización sobre las personas gordas. Este es un activismo que se va a desarrollar a partir de los 70, ya alrededor de la NAFA, la Asociación Nacional para la Aceptación de las Personas Gordas, y en el 71, desde el 69 al 71, va a aparecer otra vertiente que va a ser el Fat Underground. Las dos perspectivas muy distintas, una que va a tener que ver con la positividad corporal y otra que va a tener que ver con lo que va a ser el activismo radical o crítico. ¿Qué pasa con la positividad corporal? Bueno, la positividad corporal es algo que nosotros conocemos mucho y que tiene que ver con aquellas estereotipaciones o formas de estereotipar el cuerpo gordo, como un cuerpo gordo, feo, enfermo, no deseado, y lo que hacen los activistas de la diversidad corporal y específicamente activistas bordes
que trabajan sobre esta positividad corporal es cambiar el signo de ese cuerpo, ¿no? Si antes era negativizado, hoy en día es positivizado. Un hito fundamental que ha pasado en enero del 2020, porque esto lo estamos grabando en enero del 2020, es que ha salido la tapa de la revista Cosmopolitan en Estados Unidos diciendo esta es la nueva salud y mostrando cuerpos diversos gordos. Eso es un paso enorme que tiene que ver con la radicalidad que ha tornado el activismo gordo como influencia dentro de, digamos, los discursos hegemónicos sobre los cuerpos. Y vamos a hablar un poco más sobre esto. El activismo gordo, que surge en los 70 en estas claves anglosajonas, en Inglaterra, en Estados Unidos, va a tener una recepción ya después un poco más tardía, en los años, en el 2011, específicamente del 2009 al 2011, en lo que va a ser en nuestras regiones, en Latinoamérica. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué aparece una brecha tan larga entre una cosa y otra? Bueno, una serie de cuestiones que nos harían preguntarnos por qué. Preguntarnos sobre la corporalidad de alguien empieza a tornarse un tema, digamos, de relevancia, ¿no? Dentro de los activismos, ¿no? De hecho, hoy en día muchas de las consignas que aparecen en los transfeminismos en la región, especialmente acá en Argentina, tienen que ver con pensar si esas militancias transfeministas son gordofóbicas o no. Entonces, en eso lo que vamos a tener es una cuestión muy amplia como para trabajar, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los cuerpos y qué pasa con los cuerpos latinoamericanos? Ahí tendríamos que ver algunas cuestiones más que me parece que son importantes para poder entender cómo llega el activismo gordo acá, y que tienen que ver con que los movimientos que se van dando desde los 60 hasta el 2000 fueron movimientos que cambiaron, digamos, la matriz, o por lo menos metamorfosearon, o por lo menos ha aparecido, ¿no?, lo que es el capital financiero, muchísimas de esas cuestiones, mutaciones dentro del capitalismo, y mientras me tomo un sorbo de café, que lo que van a hacer es cambiar también, digamos, la valorización, ¿no? El cuerpo empieza a valorizarse como un objeto de consumo. Y esta valorización es algo que Guy Debord trabaja muy bien, ¿no?, en la sociedad del espectáculo, donde el cuerpo se transforma en la representación solamente de su imagen, y ya no es una representación con un contenido, digamos, en el cual podamos decir que nuestros cuerpos son un ser en el mundo, es decir, un ser, un parecer en el mundo, un habitar, ¿no?, una plataforma abierta, diría un poco también Paula Sibilia. Entonces, es interesante acá algunas cuestiones que pasan, ¿no? En ese derrotero donde el cuerpo empieza a transformarse en otra cosa, que fueron básicamente más de 100 años, ¿no?, de esto, o sea, no fue que pasó de un día para el otro, el cuerpo gordo empieza a adquirir, digamos, o sea, como un lugar de relevancia en la discusión política. Y ese lugar de relevancia en la discusión política va a tener que ver también, cuando hablamos de nuestras regiones, con pensar la interseccionalidad de esos cuerpos, es decir, no estamos en cualquier región, en una historia que no puede ser una historia contada desde las coordenadas nortes y que está permeada de una colonización corporal que tiene que ver muchísimo, ¿no?, con de dónde extraemos o de dónde vienen los talles que consumimos. Por ejemplo, en Argentina, el caso es que la tabla de talles que seguimos usando, aún teniendo una ley nacional de talles no reglamentada hasta la fecha, que salió en noviembre del 2019, nos encontramos ante una situación muy compleja, que es la de exportar digamos, la tabla de talles europeos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? El activismo gordo latinoamericano, o por lo menos acá cómo ingresa el activismo gordo, tiene que ver con un proceso de globalización y de democratización de la información, podríamos llegar a decir, hasta ahí nomás, que tiene que ver con Internet. Muchos de los activistas gordos que iniciamos, digamos, en su momento, ¿no?, nuestra preocupación sobre estas cuestiones, estuvimos en contacto por blogs, por textos traficados, por conversaciones, por chats, qué sé yo, con información de estos activismos anglosajones que habían tenido un desarrollo, o sea, bastante lento y extraño durante el periodo de 1968 hasta el 2011. Y con un detalle en particular, en los años 2000 crece popularmente, o por lo menos crece en lo que es la cultura de Internet, la posibilidad de relatar
representar, de decir algo sobre nosotros en las redes sociales, y aparece esta figura de los blogs, ¿no? El blog como ese lugar autobiográfico, ese lugar de exposición, que un poco lo que empieza a hacer es a decir que sí y que no, o sea, sobre algunas cuestiones. En particular, aparecen desde los 2000 un recrudecimiento, ¿no?, en las normas sobre los cuerpos que va a tener que ver con algunos aspectos geopolíticos. Por ejemplo, en 1998 se declara en Estados Unidos la guerra contra la obesidad y se baja y se estandariza el índice de masa corporal, esta relación de la altura con el peso, del peso con la altura al cuadrado, con los números que conocemos hoy. Si es mayor a 25 puntos, es una persona que padece sobrepeso u obesidad tipo 1, 2, 3 o 4. Esto no es menor porque al declarar un organismo como la Organización Mundial de la Salud una guerra contra la obesidad, o sea, solventar esa guerra contra la obesidad de Estados Unidos, lo que empieza a hacer es a bajar una línea de política internacional respecto a perseguir a las personas gordas en detrimento de sus corporalidades, ¿no? O sea, en ese sentido, la patologización de la gordura implica una discriminación y, y una vulneración de los derechos humanos básicos de las personas gordas. En este sentido, o sea, esto es algo que recién acá en Argentina, el año que pasó, en el 2020, se ha empezado a ver algún tipo de trabajo sobre esto de pensar los derechos humanos de las personas gordas, y lo que es como absolutamente increíble es que hemos, hemos avanzado muchísimo en la época de pandemia. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones, como yo les decía, los blogs de las anoréxicas y de las fat fashionistas, de las gordas que mostraban cómo se podía estar a la moda, ¿no?, en este lugar de la positividad corporal, aparecen como una primera puerta de ingreso o primeras tráficos que aparecen igual que con Orgullo Gordo, ¿no?, la página que es iberoamericana, ¿no?, que trabaja en Canarias, pero también acá, que tiene algunas publicaciones, digamos, de divulgación bastante interesantes. En ese sentido, en el 2011 es cuando Laura Contreras empieza a publicar su Gorda Cine, que es un fanzine de producción casera que empieza a circular por algunos lugares del underground, y empieza a trabajar estas temáticas hasta que en el 2013 se empiezan a gestionar las primeras publicaciones dentro de instituciones, por ejemplo en el Congreso Internacional eh, de Filosofía del Cuerpo, Cuerpos en la Filosofía, donde compartimos con Laura ese espacio. En ese momento fue mi primera publicación, junto a Matías Soich, que aparece ahí creo que se ve un poquito, en la foto del portarretratos, que siempre me ha acompañado, eh, donde nosotros hablábamos un poco también de esto, de cómo, o sea, esas prácticas, o por lo menos las prácticas que tenía el doctor Alberto Cormellot, encubrían un imperio, ¿no?, donde para cualquier consulta médica y demás, o sea, el índice de masa corporal funcionaba como un dispositivo de control que incluso decía que a partir del numerito que salía, ese numerito de la balanza en relación a tu altura, qué tipo de personalidad o qué tipo de efectos en la personalidad, desde depresión y desde muerte, uno podría llegar a tener por su peso. Esto es algo tremendo. En el 2014 también se publica Cerda Punk. Este es un texto chileno de Lacono, de Constanza, que es un texto muy hermoso donde también hay un tratamiento sobre el activismo gordo desde una perspectiva no especista, desde una perspectiva antipatriarcal. ¿Por qué es esto, no? El activismo gordo, si bien llega, ¿no?, con estos tráficos, es apropiado, es repensado desde nuestras propias coordenadas, y es repensado desde unas coordenadas que sean decoloniales, geopolíticamente situadas, y que interseccionen no solo las cuestiones de la corporalidad, sino la pobreza, el acceso social a alimentos, eh, la raza, el género, y esto es algo que los activistas desde esa época hasta el día de hoy hemos ido trabajando. Pero ¿qué pasa, no? O sea, hoy en día podemos decir que el activismo gordo tiene muchísimas variantes, y esas dos variantes, digamos, primigenias, ¿no?, de lo que vendría a ser la positividad corporal, que ha tenido como mucha historia y mucho énfasis, y eso se ha sostenido durante lo largo de muchos años, eh, también se ha modificado, así también como el registro de, o sea, de estos movimientos radicales, estos movimientos críticos. Pero a todo esto,
¿Qué es un activista gorde, no? O sea, porque no lo dijimos. Un activista gorde, y esto es una definición que a mí me gusta siempre traer, es aquel que denuncia, señala cuáles son, digamos, o sea, las formas de opresión y violencia que se sitúan sobre el cuerpo, teniendo sobre la base de que existen cuerpos que son más visibles, más deseables y que tienen más valor social. En este caso, la delgadez, y no cualquier delgadez, porque tiene que ser una delgadez blanca, rubia, exitosa, implican un éxito social diferencial sobre una persona, no sé, racialmente marrón, gorda, que no tenga tantos recursos sociales. Entonces es interesante cómo dentro de estas dos perspectivas, ya sea cambiar la estereotipación sobre las personas gordas, ¿no? En esta positividad corporal, o hablar de las condiciones de violencia y opresión, que es lo que hace el activismo crítico, empiezan a converger, y esto lo vamos a ver en el próximo cafecito, empiezan a converger en una serie de, digamos, de disputas, discusiones, y lo que es más interesante, ¿no? Frente a la pandemia, van a generar, digamos, algunas reflexiones particulares. Pero bueno, hoy esta es nuestra primera introducción, este es nuestro primer cafecito, espero que les guste. Y bueno, muchísimas gracias por participar y por colaborar, y nos vamos a estar viendo la semana próxima.